Hola, Hola, profe. ¿qué tal, chicas? Yo lo que les voy a pedir, en lo posible, para las consultas, es si pueden activar la cámara. Así las veo, al menos cuando consultan, los veo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Chicos, ¿cómo anduvieron con los ejercicios del seminario 1? ¿Pudieron avanzar? Mira, profe, yo llegué hasta el 4 y lo dejé ahí. Estuve por Bien, ahí con el diagnóstico y bueno, un poco con las otras materias. Tenía pensado buenísimo. por ahí avanzarlo un poco hoy a la tarde y mañana, quizás. Bien, genial. Ya con lo que tienen en la teoría, lo que vieron en teoría, ya pueden eh, terminar el seminario 1, ¿sí? Así que por ahí lo ideal sería que para el martes que viene ustedes pudieran, aunque sea, intentar plantear todos los ejercicios del problema del seminario 1 para ya sacarse las dudas y eso y poder seguir con el 2 y no atrasarse. Marina, disculpa, pero no falta teoría, porque el profesor había dicho que faltaba unos dos ecuaciones, que no, como que faltaron, como que los últimos tres ejercicios no se podían hacer, dijo. Puede ser, puede ser. A ver, yo vi la parte de líquidos les dio hasta dónde llegó. Hasta la ecuación de Van der Waals, no sé cómo es el nombre. Ah, no terminó la parte de líquidos. Bueno, no, Claro, está bien. Entonces sí, los últimos ejercicios todavía no los pueden hacer. Pero, claro. Ah, perdón. no, Ah. decime.
No, porque yo estuve viendo y, por ejemplo, pude hacer el 6 y el 9, pero el 7 y el 8 no, porque faltaba una de las otras ecuaciones que no dio todavía, ¿puede ser? Puede ser, sí. Sí, yo me fijé en las teorías que él subió, pero claro, tal vez no termino todavía con todo. Ahí está Jenny. Hola, Hola buenas tardes. Jenny, buen día. Buenas tardes, sí. Me pude conectar. Bueno, genial. Volví a entrar al campus ahora a la tarde y otra vez se me dio de baja. No sé qué le pasa. No, pero Jenny, debe ser un problema tuyo porque Es la única materia que se me da de baja. hace un rato te volví a... Mirá, ahora me apareces otra vez como estudiante. Mm. Yo esto lo cambié varias veces y, o sea, te cambio el rol para que puedas, pero no sé qué pasa. No, bueno, ¿Querés que intentemos que yo entre con el mail de docente? A ver si para y con un... mañana estoy otra vez afuera. Bueno, dale, probemos esto. Ahí acabo de entrar. ¿Te matriculaste, Jenny, con el... Sí. Jenny Ribeiro se llama en vez de Jenny, el usuario. No me apareces. Ah, acá está, sí. Eh, A ver, no, el usuario me aparece igual, son los mismos usuarios. ¿Con qué mail es? Uno es con un Gmail y el otro es un alumnos.fi. El de alumnos.fi sería. Bien. Yo para no hacer lío te saqué del otro mail, el otro usuario. Es raro, ¿eh? Y capaz que por el mail que tengo no le gusta que me pongas como docente, capaz. No, no tiene nada que ver. Bueno,
Bueno, chicos, ahora sí, si tienen alguna duda, aprovechen a consultar y después a las 5 vamos a ver un poquito, como les había dicho, el tema del ejercicio 3, 4 y 5 que tienen que resolver. Ya Walter algo les explicó, pero bueno, por ahí retomarlo un poco para refrescar lo que es el uso de MATCAD y qué funciones necesitan y eso, ¿sí? Genial, profe. Profe, ¿te podría hacer una consulta sobre el ejercicio 6? Sí, ¿quién me habla? Felicitas. Sí. Sí, decime. Te quería consultar más que nada en el B, eh, que te pide la correlación de Fisher, no sé cómo se pronuncia. Sí, Eh, sí. el volumen, ¿cómo lo saco? ¿Con la ecuación del virial o de otra forma? La correlación de Pitzer es para Z, ¿no? Claro, Z ya lo calculé, pero después viste que te pide Z y el volumen. Sí. Entonces, ¿el volumen lo saco con la ecuación del virial o hay alguna especial para eso? No, el volumen lo calculás a partir de la ecuación generalizada para gases, ¿sí? Que es Z es igual a P por B sobre RT, Ah, ¿sí? perfecto, perfecto. Ah, directamente con esa ecuación. Directamente con esa ecuación, porque esa ecuación es siempre válida para gases, Claro. ¿sí? A Eso es partir para de ahí, cualquier correlación, ¿no? También para la es de Lee Kessler también lo también cumple. para la de Lee Kessler y la ecuación de Virial también, sí, Perfecto, perfecto. sí, Y otra preguntita, en el C dice que hay que hallar los valores con las tablas de vapor. sí. Vi las tablas de vapor, pero no sabía cómo conseguir los valores, ni no supe cómo hacerlo. Bueno, vos lo que tenés que hacer es, a ver, vamos a esperar un segundito. ¿Dónde tengo? Dame un momento que voy a abrir la tabla de vapor y se las voy a compartir. Así lo vemos. Bueno, estas son las tablas de vapor, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿No sabías cómo leer las tablas de vapor o no sabías cómo... ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve. Sí. Felicitas, ¿qué es lo que no sabías? ¿Cómo leer la tabla de vapor o cómo resolver el problema a partir de esos datos? Claro, ¿cómo resolver a partir de esos datos? Por ejemplo, en el 2 que sí usamos las tablas de vapor, ahí lo pude hacer bien, pero después Bien. cómo relacionarlo para hallar Z y el volumen no sabía. Bueno, claro, el volumen vos directamente lo vas a poder obtener de la tabla de vapor, porque vos fíjate que, ¿qué condiciones de presión y temperatura te daban primero? A 250 grados centígrados y 1,8 micropascales. Pascal. Megapascales. Sí, 1,8 megapascales, o sea que en kilopascales serían 1800, sí, ¿no? sí. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es mirar en la tabla de vapor saturado 1800 kilopascales cuál es la temperatura de saturación que le corresponde, ¿sí? Probablemente esté en vapor sobrecalentado. Entonces, si yo miro, busco acá, está 1800, acá. Fíjate vos, acá tenemos, bueno, 1759 y 1832, las temperaturas de saturación, perdón, son 206 y 208 grados centígrados, ¿sí? Son menores que la temperatura que te da en el problema.
¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que vas a estar en estado vapor sobrecalentado. ¿Sí? Perfecto. Entonces, de estas tablas no voy a poder sacar la información del vapor, del volumen de vapor. ¿Por qué? Porque esta tabla lo que me da es, fíjate, me da el volumen específico para líquido saturado y vapor saturado. ¿Sí? Los dos en las condiciones de temperatura y presión de saturación. Como yo estoy a una presión, pero a una temperatura mayor que la de saturación, voy a tener que ir a buscar la tabla de vapor sobrecalentado y directamente voy a obtener el volumen de ese vapor. ¿Sí? Vapor de agua. Entonces, acá aparecen las tablas de vapor sobrecalentado. Y ahora lo que sí tengo que ver es, fíjense que estas tablas, estas el otro día no las vimos, también pueden ingresar con presión, son de doble entrada, presión y temperatura, ¿sí? Fíjense que les da los datos de volumen, energía interna, entalpía y entropía, tanto para líquido saturado como para vapor saturado. O sea, es decir, que estas tablas también contienen la información que está dada en las tablas de vapor saturado, pero aparte te da información para vapor que esté a temperaturas mayores que la de saturación. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es buscar para esta presión, ¿sí? La de 1800 kilopascales, y la temperatura que me da, ¿cuál es ese volumen de vapor? A ver, entonces, presión. ¿1800 será? 1800. Sí. Tendría que buscarla. $1300, acá ya voy llegando. 1700, acá. 1800, ¿sí? Acá sería la temperatura, entonces, de 1800, a la presión de 1800 kilopascales. Fíjate vos que lo que te aparece, lo que les aparece abajo, entre paréntesis, es la temperatura de saturación que corresponde. En esta no está el encabezado de la tabla, pero es, fíjate, te da presión y temperatura de saturación que corresponde, que es la misma que habíamos mirado en la otra tabla, ¿sí? 207, que por eso dijimos, está a 250, está a una temperatura mayor, es vapor sobrecalentado. Entonces, ahora 250 sería la tercera columna. A ver, no. 1, 2, 3, cuarto. La quinta columna, ¿sí? 250 grados centígrados. ¿Se ve? ¿Necesitan que lo marque con un color? A ver si puedo. No, esto no es. Acá. ¿Sí? La quinta columna, me voy otra vez a 1800, 1, 2, 3, 4, quinta columna, y el vapor sería la primer, ay, un desastre es esto, perdón. La primer fila, ¿sí? 124,99 y bueno, las unidades están acá arriba. Ese sería el volumen del vapor a esa presión y temperatura. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Y después con la otra ecuación que me dijiste, ahí saco Z, ¿no? Después, claro, después con la otra ecuación que te dije, sacás directamente Z y ¿qué más te pedía? No, nada más, No, Z y el nada, volumen. eso, perfecto. Sí, es como al Y otra, revés, en las otras claro, calculabas Z y después a partir de ese valor el volumen, acá al revés. claro, perfecto, perfecto. Y otra consultita en el D, es esto también de leer las tablas, Sí, porque estaban los valores de H sub 0, H sub 1 y S sub 0 y S sub 1, que no sabía qué era lo que significaban. En la de Lee Kessler. En- sí, en las tablas de Lee Kessler. claro, Sí, lo que pasa es que todavía eso no lo vimos. Ustedes ahora hasta el momento vieron
No le des bolilla a eso. Solamente ¿no? para Z lo vieron todavía. Claro, no sabía cómo hallar Z sub 0 y Z sub 1. A ver, ahí la miramos. ¿Para qué tenemos que Dale. abrir? Eh, Ay, no las tengo acá. ¿Por qué no las tengo? Dame un segundo porque no las tengo acá en la compu. No sé por qué no las tengo acá en la compu. Si no me equivoco, Walter había dicho como que estaba en el libro de la bibliografía que nos pasaron. Sí, están en el libro. Lo que pasa que te las quería mostrar acá porque yo no tengo el libro, pero si no te lo tengo que mostrar en la cámara. No sé si lo vas a ver bien. A ver, vamos a ver si. Tenés la correlación generalizada de Lee-Kessler. Esta correlación les sirve para determinar Z y también otras propiedades de mezcla, de gases reales, perdón, entalpía, entropía, que eso es lo que vos me decías recién, y coeficiente de fugacidad. Pero, fíjate vos que la tabla, la E3, en el libro es la tabla de E1 a E4, que es la correlación para el factor de compresibilidad. ¿Vos tenés ahí el libro a mano? No, porque Ay, no no sé les. qué problema hay que no se puede ver el libro. Sí, ahora me acordé de eso, perdón, me olvidé de chequearlo del link. Sí, me olvidé de chequearlo del link. A ver, perdón. Sí, yo las tenía acá. Aguardame un cachito, que voy a ver si la encuentro, porque yo las había bajado estas tablas, las tenía para pasárselas. A ver si las encuentro acá un segundo, así ya se las paso y después voy a chequearlo del libro otra vez. Sí, ahí me dijeron que le habían pasado en el grupo al link del libro y ahí me fijo, no es problema. ¿Lo pasaron entre ustedes? Supongo que sí, ahí me estoy fijando en el grupo de WhatsApp que habían armado. Ah, listo. Yo acabo de encontrar una página que tiene el apéndice E del Smith, por cualquier cosa. Lo pego acá. Dale, pasáselo, Jenny, gracias. Ah, bien. A ver para si lo abro. Ahí está, mira. Ahí está, mira. ¿Felicitas? Sí, ahí se ve. ¿Se ve? Bueno, fíjate vos que estas son las tablas, así que yo les decía, después, Jenny, vamos a ver si estas se las podemos pasar a los chicos. Las subimos
al campus. Vos las bajas, bueno, después vemos. Entonces, tienen este apéndice E que tiene esto de la correlación generalizada de Lee-Kessler y tienen, lo que nos interesa ahora es la primera parte que es la correlación para el factor de compresibilidad Z, ¿sí? Entonces acá en esta tabla tienen Z0 en función de P reducida y T reducida. Directamente vos calculás, tenés que obtener los valores críticos, de los parámetros críticos del agua, ¿no? En este problema es agua. Sí, Bien, sí. del agua, esa tabla sí la tienen se las dejamos en el campus, ¿sí? Que son las constantes críticas de los gases, ¿sí? Sí, eso lo pude hacer. Bien, entonces, entonces calculás los valores de presión y temperatura reducida y lees de la tabla el valor de Z0 y después tenés Z1 y lo calculás directamente con el factor acéntrico. Sí, perfecto, gracias. ¿Sí? De nada. ¿Querés que te mande la tabla en el mail, Marina? Si no, si pones Safety Document en verde, ahí ya lo podés descargar. Sí, ahí está. Wada, ¿tenés micrófono?
¿Se escucha? Sí. Ahora sí. Vi que hiciste una consulta, pero la dejaste ahí como en puntos suspensivos. Ah, sí, se mandó el EM, pero en realidad terminaba ahí. Ah, está bien. Ah, bueno. ¿Qué pasó con el 2? No pude entender, o sea, busqué en internet el diagrama de presión versus temperatura, pero digamos, con los datos que me daba, no me quedaba algo lógico cuando resolvía el problema. Entonces, hablé con mis compañeros y se habían guiado con las tablas que subieron al campus, pero no pude entender, o sea, no me salió cómo plantear las tablas en el diagrama. A ver, ahí lo vemos. Porque justo les estaba subiendo. Ahí les subí la correlación de Lee-Kessler para el factor de compresibilidad. Así ya lo tienen ahí. En las tablas termodinámicas, ahí está. Bueno, perdón. No, a ver, Guadalupe. En el ejercicio 2, lo que tenés que hacer es trabajar con lo que son las tablas para vapor de agua, ¿sí? Y en función de la información que obtenés de esas tablas, determinar en qué estado va a estar tu sistema a estas condiciones de presión y temperatura, ¿sí? Y una vez que vos determinás en qué estado está, los vas a poder localizar sobre los diagramas PT y PB, ¿sí? ¿Por qué vos que buscaste diagramas para el agua? Presión, Claro. temperatura y presión, volumen. Claro. Lo que pasa que, claro, esos diagramas tendrían que ser diagramas bien cuantitativos. No sé si hay. En general esta información está en tablas. ¿Podrías, profe, si no te molesta, compartirme pantalla de la tabla? Sí. Ahí te comparto. Ahí comparto la pantalla. Un minutito que me pongo donde tiene que estar. Ahí está. A ver. Ahí está. Ahí se ve. Sí, ahí está. Bueno, entonces, en estas tablas son las tablas para vapor de agua. ¿Sí? Esto tienen que acordarse porque solamente sirve para agua, no sirve para otros gases, solo para agua. ¿Y qué información tenés en esta tabla? Bueno, primero que estas tablas están separadas en dos partes. Una primera parte que es para vapor saturado, ¿sí? Que las vas a tener, la información la vas a tener en unidades del sistema internacional, y después, si vos seguís pasando para abajo las páginas, tenés la misma información pero dado en unidades del sistema inglés, ¿sí? Y después tenés otras tablas que son para vapor sobrecalentado, que es lo que estábamos viendo recién, ¿sí? No sé si escuchaste. Sí. También en unidades del sistema internacional y en unidades británicas. La información que te da esta tabla, si vamos a lo que es vapor saturado, te va a dar propiedades termodinámicas, es decir, volumen, energía interna, entalpía y entropía para líquido saturado y vapor saturado en distintas condiciones de saturación de presión y temperatura, ¿sí? Entonces vos, fíjate que las dos primeras columnas son temperatura, ¿sí? La tercera columna es presión, que está dada en kilopascales, y después ya tenés lo que es volumen específico, te dice líquido saturado y vapor saturado, ¿sí? Sí. Y en el medio te dice evap, que este valor corresponde al delta en este caso, al delta de volumen de evaporación, ¿sí? Después tenés lo mismo para energía interna, para líquido saturado, para vapor saturado, para entalpía y para entropía. Y siempre esa columna en el medio que te dice evap va a ser el delta entre líquido saturado entre vapor saturado y líquido saturado, ¿sí? Ok. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿cuál es una de las condiciones que te da en el enunciado? A ver, vamos a trabajar con alguna.
muy turbio. Porque los había pasado a atmósferas y no, sí, por lo que me decía en internet. Y no era. Está cargando el seminario. A ver si ya ahora lo tengo acá, a ver, pará. Por Primero, ejemplo, sí, ahí. dale. La primera que son 500 kilopascales y 200 grados centígrados. Entonces, yo voy a entrar, ¿sí? Por ejemplo, con 500 kilopascales. ¿Sí? Y voy a ver cuál es la temperatura de saturación que les corresponde. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en un diagrama PT, estos pares, temperatura, presión, son todos los que me dan la curva de equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Ok. A ver, ahora lo vemos. Vamos a ver. Claro, Dame un porque es vapor segundito. saturado, ¿no? Es vapor saturado, exacto. Pará. Vamos a buscar. Y, o sea, nosotros lo suponemos que habla de del vapor saturado, porque dice agua pura. No, Demasiado. ahora lo vemos. Vale. Quiero buscar un diagrama de fases. Para mostrarles en un diagrama de fases. ¿Ustedes ahí qué ven? ¿Siguen viendo el PDF de la tabla o es otra cosa? ¿Ven otra cosa? Se ve el PDF de la tabla. Ah, listo, listo. Siempre tengo miedo de... Un momentito, Bueno. ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, para que les voy a mostrar ahora. A ver. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, esto es un diagrama presión-temperatura, genérico, ¿sí? Lo que yo les decía, fíjate, si vos vas a la tabla de vapor, que yo les decía, esta es la tabla de vapor saturado, estos pares, temperatura, presión que les da, son los temperatura y presión de saturación. Es decir, que si yo miro este diagrama PT, todos estos valores que tengo en la tabla corresponden a esta curva, ¿sí? Voy a estar sobre la curva. Bien. ¿Sí? Y me va a dar la información, entonces, para líquido saturado, es decir, que esté justo a la temperatura y presión de saturación y el vapor correspondiente. Esos son los pares, eso es la información que me da volumen, entalpía, entropía y energía interna. Ahora, si yo, por ejemplo, estoy a una presión de 1, supónganse, de una atmósfera, ¿sí? O vamos a mirar acá en la tabla, por ejemplo, no sé, esta presión, 1. Profe, la tabla Sí. no se ve nada más el Word. ¿Ahora no se ve la tabla? Se ve que cuando pusiste presentar seleccionaste como una ventana sola y No, no todas. puse toda la pantalla, pero bueno, a ver otra vez, vamos otra vez. Por lo menos yo no lo veo. Creo que sí que había puesto. Ah, ahí está. Ahora sí. Creo que van a poder ver. Quise poner toda la pantalla, pero se ve que apreté mal.
Bueno, entonces, vamos otra vez. Si vamos a la tabla, por ejemplo, y busquemos una presión de 1, no importa, aunque no coincidan las unidades, ¿sí? Una presión de 1 kilopascal, la temperatura de saturación es 7, ¿sí? Entonces, ahora, si yo miro en este gráfico, ¿eso qué significa? ¿Qué me está diciendo? Que si yo estoy en 1 kilopascal, esta temperatura va a ser 7 grados centígrados, ¿sí? Que es la temperatura de saturación, o sea, la temperatura de equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Bien, sí. Ahora, si yo estoy a esta presión, 1 kilopascal, pero estoy a una temperatura menor, ¿en qué condición voy a estar? ¿En qué estado va a estar mi sistema? Líquido. En estado líquido, ¿sí? Y si yo estoy a una presión, bueno, y si estoy a una temperatura mucho menor, voy a estar en estado sólido. Lo que pasa es que esta información no me la da las tablas estas de vapor de agua. Estas tablas son solamente para describir el equilibrio líquido-vapor, ¿sí? No me da información sobre el estado sólido. Pero bueno, si yo me fuera a la misma presión a una temperatura aún menor, estaría en un estado sólido. Ahora, si yo estoy a una presión, a esta presión, a 1 kilopascal, y estoy a una temperatura mayor que la de saturación, mi sistema va a estar en estado vapor, ¿sí? O sea, va a estar por acá. ¿Sí? Sí. Solamente voy a tener un equilibrio de fases, fase líquida y fase vapor, digamos, coexistiendo si estoy a la temperatura y presión de saturación, que son las que me dice la tabla. ¿Eso se entiende? Sí. Bueno, esto es importante. Entonces, en el primer caso que les decía, una presión de 500 kilopascales y una temperatura de 200 grados centígrados, si yo me voy a las tablas, lo que voy a hacer es buscar esta presión de 500 kilopascales y me voy a fijar qué temperatura de saturación les corresponde. ¿Sí? Acá estoy por 200 kilopascales, sigo, me pasé. Por acá. 500 kilopascales, bueno, está 502 kilopascales, no importa. Pero la temperatura de saturación que le corresponde, si yo miro en la tabla, es esto que está acá, ¿sí? Son 152 grados centígrados, Sí. ¿sí? Entonces, si mi sistema está a 200, ¿cómo va a estar? En estado de vapor. En estado vapor. Si yo analizo el diagrama presión-temperatura, voy a estar por acá, ¿sí? Bien. Y si analizo el otro diagrama, PB, en el otro diagrama PB que les aparece la campana de Andrews, bueno, voy a estar por fuera de la campana, hacia la zona de equilibrio, hacia la zona de vapor sobrecalentado. Bien. Profe, el ¿Sí? de PB siempre mantiene la misma forma. Sí, el de PB siempre mantiene la misma forma. Va a variar ligeramente en función de la sustancia, obviamente, ¿no? Pero siempre tienen esa forma sí, la forma es la misma. Claro, tomamos la isoterma que pasa por el punto crítico, la entre el punto crítico y digamos, la parte vertical del líquido y así. O sea, eso lo mantenemos. Como que Sí, tomamos sí, el sí. modelo para hacer todo. Sí, ese es para todas las sustancias, es igual. Bien. Y una pregunta más. Sí. En la parte de PB sólida, ¿ahí no pasa ninguna isoterma o no está, digamos, no la ponemos nosotros? No, sí tienen isotermas en la parte de PB sólido. Lo que pasa es que en la zona en la zona de fase sólida, las isotermas son muy empinadas, son muy verticales, son casi paralelas al eje Y, ¿sí? Ah, claro. Entonces, por eso ustedes van a ver en la teoría que no hay demasiado cambio o sea, no hay demasiado cambio de volumen con un delta de temperatura y viceversa, ¿sí? Bien. Por eso podemos considerar muchas veces sólido que la fase sólida e incluso la fase líquida es incompresible. Ok, genial. Gracias. De nada.
No sé si alguien tiene otra pregunta, si no yo era también la que te pregunté en el foro, Sí. que no entendí lo que me quisiste poner, así que... A ver, porque no terminé de entender la pregunta. A ver, ¿cómo era la pregunta, Guadalupe? Porque en la teoría vimos lo de el grado de libertad, ¿viste? Con el Sí, diagrama P versus T. Y ahí lo entendí, porque básicamente, digamos, te chocaba justamente sí, con la línea donde estaban las dos fases. Pero sí, en el caso de P versus B, como que no es una sí. línea cuando consiste en dos fases, sino que es una zona. Y ahí no entendía, digamos, cómo con un grado de libertad podías definir en qué zona, digamos, en qué parte de toda esa zona estabas parado. Lo que pasa que a vos lo que te dice los grados de libertad son la cantidad de variables independientes que tenés, ¿sí? En cada condición. Bien. En el caso del diagrama PB, si vos estás adentro de la campana, ¿qué pasa? Suponete que estás a una temperatura que caes dentro de esa zona de la campana, ¿sí? Automáticamente con esa temperatura se te fijan los volúmenes de líquido saturado y de vapor saturado, Sí, ¿sí? sí, Por eso tenés un solo grado de libertad. Si vos fijás, decís, bueno, tengo un sistema cuyo volumen de líquido saturado es este, o cuya composición, en realidad, bueno, sería la composición, ¿no? Pero no importa. Con un volumen de líquido saturado, automáticamente se te fija la temperatura y temperatura, presión, y también el volumen de vapor saturado. ¿Sí? A ver, estoy buscando. A ver si lo vemos. Uno. Mira, Guadalupe, ahí se ve. sí, ¿Se ve el diagrama? sí, profe. Bueno, ahí hace un poco, me parece que ahí se escuchaba mucho ruido. Bueno, si yo estoy dentro de la zona de equilibrio de fases, ¿sí? La zona de equilibrio líquido-vapor. Entonces, si yo entro a ver si me deja. Si yo entro, por ejemplo, con una presión, de forma tal de estar dentro de esta zona, a ver si la puedo hacer más gorda. Ahí está. En esta línea azul, ¿sí? Yo estoy dentro de esta zona. Vos fíjate que acá, automáticamente a esta presión, se me está fijando la temperatura, porque la isoterma acá toma un valor constante, digamos, a presión constante, y también automáticamente se me fija lo que es el volumen de líquido saturado, que lo leería sobre este lado de la campana de Ambrus, y el volumen de vapor saturado, que lo leo sobre esta campana, ¿sí? Entonces, la única variable que yo que tengo que definir sería la presión. Si defino la temperatura, también se me define automáticamente la presión, ¿sí? Que es la que pasa por esa isoterma, ¿sí? Y se me definen los volúmenes de líquido y vapor saturado. Si fijo un volumen de vapor saturado, por ejemplo,
un volumen de vapor saturado que sea, ¿sí?, este que está acá, ¿sí?, automáticamente al fijar este volumen de vapor saturado, la presión y la temperatura me quedan definidas y también me queda definido el volumen de líquido saturado. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ahora, esto lo entendí, pero ahora me quedó duda de, entonces, ¿para qué se usaría el grado de libertad, digamos? Porque yo pensé que era para un punto que vos seleccionás, digamos, en todo el diagrama, pero acá es como que es con el volumen saturado y... ¿De qué me sirve saber la cantidad, los grados de libertad que yo tengo en cada región del diagrama? Porque en realidad son los grados de libertad que yo tengo en cada región, ¿sí? Si estoy en esta región de equilibrio líquido de vapor, bueno, ¿cuántos grados de libertad tengo? Tengo un solo grado de libertad. Entonces, son la cantidad de variables que yo tengo que conocer para poder establecer el estado de mi sistema, ubicar mi sistema y obtener información del resto de las variables. ¿Sí? Si a mí me dicen que yo estoy en una zona de equilibrio líquido, o sea, que tengo un equilibrio líquido-vapor a una presión de 10 kilopascales, ¿sí?, yo ya sé que eso automáticamente, no necesito más información, automáticamente yo puedo conocer la temperatura a la que estoy y puedo conocer los volúmenes de líquido saturado y de vapor saturado. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la utilidad de los grados de libertad? Si yo estoy dentro de esta zona, necesito definir solo una variable. Ahora, si yo estoy acá afuera, necesito definir dos variables. Necesito definir presión y volumen, o presión y temperatura, o temperatura y volumen. Porque con una sola variable no establezco el estado de mi sistema. Yo digo, bueno, una presión que esté por acá arriba, ¿sí? Bueno, no sé dónde, digamos, en qué zona del gráfico quedo. Ni qué volumen va a tener mi sistema, ni qué temperatura va a estar. Necesito definir alguna otra variable. Claro, sí, yo entiendo. Mi duda entraba más con el hecho de, por ejemplo, ¿viste cuando dice la P del medio? Sí. Que si vos decís, lo defino con un solo grado de libertad, defino P, y yo no entendía bien, porque definías una P, y cómo sabías si estaba dentro de la zona o no, pero ahora entendí. O sea, cuando estás fuera, digamos, tenés que definir una más. Cuando estás fuera tenés que definir una más. Bien. Claro. Bien. Si a vos te dicen, suponer que te dicen, tengo un líquido, ¿no? Un líquido a una presión. Bueno, pero me tenés que decir algo más de ese líquido, me tenés que decir a qué temperatura. Porque yo con esa información sola de presión no puedo obtener o hacer, determinar bien el estado de ese líquido. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Puedo estar en cualquier parte de esta recta, sería. Sí, ahora entendí. Gracias. De nada. Profe, ¿te podría hacer otra consulta sobre el ejercicio 6? Sí, decime. Ya encontré todos los factores de comprensibilidad de todos los incisos, pero mi Ujú. duda ahora es, por ejemplo, ¿cuál sería el más confiable? ¿Cuál sería el valor más confiable? Porque tengo, no se cumplen, no se cumplen las dos reglas, por ejemplo, para la de correlación de Pitzer y la de Lee-Kessler. ¿Cuáles son Entonces, las reglas? ¿A qué reglas te referís? claro, la de Lee Kessler era la de que la sustancia tendría que ser no polar, y como estamos hablando del agua es polar, yo lo deduje así. No sé si habla solo de la molécula o de, no sé. Y después la de Pitzer es que la presión tiene que ser menor a 15 bar, y en este caso es de 18. Ujú. Entonces no sabía, si ponele me llegan a preguntar, bueno, ¿cuál sería el más confiable? No sabría decir. No, bueno, a ver, vos justamente, todos estos métodos son métodos que se utilizan para aproximar
o determinar de manera aproximada condiciones o propiedades termodinámicas de distintas sustancias, ¿no? Entonces, dependiendo de las condiciones de temperatura y presión y de la sustancia, va a haber alguna que sea más confiable que otra. Acá lo que sería bueno, o digamos lo mejor, sería que vos tuvieras, por ejemplo, un valor experimental del volumen de vapor de agua a esta temperatura y presión y que pudieras comparar a ver cuál es la que te da más cercana, ¿sí? Sí. Que de hecho hay un ejercicio que tienen que hacer con la densidad. El 9 es. El 9, claro, bueno, que les dan un valor experimental y Claro. que ustedes ahí, digamos, corroboren a ver cuál de estas son ecuaciones de estado, ¿no? Sí. ¿Cuál de estas ecuaciones de estado les aproxima mejor al valor real o al valor Claro, justo a ese te experimental? quería preguntar también. Bueno, Porque el A me dio muy distinto, me dio a ponerle 600. es que puede, a ver, ¿vos qué pensás? El A es, usás la ecuación de estado de gas ideal. Claro. Vos fijate que estás a una presión súper alta y a una temperatura, bueno, la temperatura es bastante alta, pero la presión es muy alta, Sí. ¿sí? Entonces, ¿bajo qué condiciones sería buena la aproximación de gas ideal? A ¿O estaría 25 bien grados. considerar? Las de CNTP. No, o bajo qué condiciones, a ver, ¿cuáles son las consideraciones para el gas ideal? ¿Qué consideramos de gas ideal? Que las partículas son puntuales, ¿sí? Sí. Que no tienen volumen. Y también consideramos que no existen fuerzas intermoleculares. Sí. No hay interacción entre las partículas, Sí. ¿sí? Bueno, esto, o sea, que una partícula no se entera que está al lado de otra. O la presencia de otra, digamos, no va a alterar su comportamiento. Claro. Ahora, estas consideraciones, ¿bajo qué condiciones de temperatura y presión podemos considerarlas más válidas? ¿Sí? Cuando trabajamos a bajas presiones Claro. y por ahí altas temperaturas. Entonces, si trabajamos a bajas presiones, bueno, y dependiendo del tipo de sustancia, acá es dióxido de carbono, está bien, no es polar, pero no es una molécula puntual, va a haber algún tipo de fuerzas intermoleculares, más tipo de Van der Waals, ¿sí? Pero bueno, hay una interacción, no es un gas ideal. Sí, sí, sí. Entonces, uno podría esperar y estás a una presión bastante alta, así que puede ser, o sea, probablemente vos te alejes bastante de lo que es el valor experimental al utilizar la ecuación de estado de gas ideal. Cuando vas utilizando más ecuaciones que contemplan estas desviaciones de la idealidad, vas a ver que la aproximación es mejor, Claro. Perfecto. ¿sí? Sí. Y en el B tuve el problema de que nos había dicho Walter en la teoría, que es que no podíamos despejar el volumen de la ecuación de Van der Waals. Entonces ahí tengo que usar sí o sí MATLAB, ¿no? No lo puedo hacer manual. No. Ah, Hacelo con perfecto. MATLAB. Hacelo con Perfecto. MATLAB y lo vas a resolver con un given find, Claro, claro. ¿sí? Sí, Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. de nada. Chicos, si llegan a tener algún problema con MatCAD, en el foro pueden subir una imagen capturando su ejercicio en MatCAD y yo les puedo marcar a ver si les encuentro algún error. Sí, gracias, Jenny. Por ahí cuando empiecen a resolver, seguramente les van a empezar a aparecer cosas que no les salen, pero más
cuestiones más del programa, del manejo del programa que digamos, de termodinámica en sí. Claro, sí. Una pregunta, el MATLAB que usamos en balances, el cuatripasado, ¿sirve igual? Porque Sí, intenté sí, sí, descargar sirve. el 15 y me aparecían carteles en alemán y no me dejaba No, no, instalarlo. no, no. No, usen o el 2001 o el 14. Mm. Genial. Sí. Yo Sí, les tengo mandé el el del 2015 cuatripasado. porque fue el que encontré, por si no lo tenían descargado, pero si ya lo tienen, sirve. Genial, gracias. Bueno, chicos, vamos a esperar 5 minutos más. Son las 5 ya. Esperamos 5 minutitos a ver si se conecta alguno de los otros chicos que tenía clases. Y así arrancamos con el tema de... Miramos un poquito lo que es la resolución del ejercicio 3 con MATCAD. Primero me gustaría que me digan, ¿cómo van con MATCAD? Profe, yo tenía una duda en el Sí, ejercicio decime, Lucas. 4. Sí, No sé si había que resolverlo con MATCAD. Lo estaba sí. planteando con Bernardo de MATCAD, pero no sabemos cómo plantearlo bien. Bueno, ahora lo vemos. Dale, gracias. Sí, ahí lo vemos. Ahí lo vemos todos juntos. Pero el resto, ¿cómo va con MATCAD? ¿Intentaron resolver algo? ¿No intentaron nada? ¿Walter les explicó algo en MATCAD? ¿Entendieron? ¿No entendieron? Así yo sé para dónde... Walter lo que hizo nos mostró el ejercicio 3, si no El me 3, equivoco, el que 3, sí, estaba en les el mostró PDF el... subido en el Sí, campus. sí. Les Dijo mostró... que vos ibas a explicar bien lo del Givenstein en MATLAB. Bueno, o sea que para ver... Bien. Bien. Lucas, ¿el ejercicio 4 lo habías intentado plantear? Lo planteé a mano, despejando con Melan Z, que estaba con el módulo que mandó el profe, y Sí, después armé la función por MATCAD. Pero me bien. quedaba una función dentro de una función, que era la de la presión. Claro, ya Y ahí conocías me la tiraba error, presión que dependía del volumen. claro. Bien. Y después dijiste que planteaste la ecuación de Z diciendo que también dependía del volumen, ¿no? Claro, en el MATCAD planteé las dos. Una que dependiera del volumen y otra que dependiera de la presión reducida.
Pero Claro, cuando no. planteaba la presión reducida, me quedaba dentro la presión que dependía del volumen. Claro, no. Ahí vos tenés una función de presión que depende del volumen. Entonces, planteás una nueva ecuación que es la presión reducida es igual a, bueno, la presión reducida que va a depender del volumen es igual a la presión que depende del volumen dividido la presión crítica. O sea, ahí estás añadiendo una ecuación que es la presión reducida. Y después tenés que plantear la ecuación de Z, que depende del volumen, igual a volumen por la presión reducida, que depende del volumen, dividido R, que es una constante, por esa temperatura. O sea, todas las ecuaciones que escribas van a depender del volumen. No es que Z va a depender de la presión reducida. ¿Se entendió? O sea, Z va a depender del volumen. Y la escribís como volumen por presión dividido R por T. Esa presión va a ser la reducida y va a depender del volumen. Claro, entonces me manejo solamente con volumen. Claro, sí. Perfecto. Y cuando iba a graficar, ¿cómo la grafico si la función está por volumen y tengo que hacer la compresión? Ahí lo que Ese era haces mi es... cuestionamiento cuando la generé. Lo que pasa, Lucas, que tenés que graficar Z versus presión reducida, ¿eh? Sí, sí, pero Y cuando bueno, coloco Z en función de B y PR como en en eje función X. de B, también en Claro, el eje X, PR en función de volumen, porque en realidad presión reducida es un... O sea, son dos vectores que estás graficando. Tendrías que graficar Z, que depende de volumen, versus presión reducida, que depende del volumen. Y cuando planteas presión reducida, va a ser la presión, que depende del volumen, que es la ecuación que les dio Walter. O sea, es la expresión que les da Walter, Es dividida la presión es la crítica. ecuación de Claro, Van der Waals. claro. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Sí, cualquier cosa lo escribo, así no dale, está muy en Sí, el sí, aire. voy probando. ahora lo vemos en el MATCAD. Bueno, a ver. Primero, lo que quiero que recuerden un poquito es el tema de algunas funciones en MATCAD, que son las que por ahí vamos a usar. Tiene muchas funciones y a medida que ustedes lo vayan usando, yo les aconsejo que se amiguen con el MATCAD. Muchas veces ustedes quieren intentar resolver a mano, pero bueno, la verdad es que les va a ayudar un montón a agilizar lo que son los cálculos y hay cosas que no las van a poder resolver a mano. Recién, no sé, uno de ustedes me preguntaba que lo había empezado a mano el 3. No lo van a poder resolver, ¿sí? O si lo pueden resolver, pero son por ahí ecuaciones muy complejas, que no tiene sentido que pierdan el tiempo tratando de resolverlas a mano. Bueno, una de las cosas que más van a utilizar en MATCAD es el bloque de resolución Given Find. ¿Ustedes ven ahí la pantalla? Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Bueno, acá, fíjense, bueno, este es un ejercicio que no importa, lo vamos a usar como para repasar esta función. ¿Sí? Supongan ustedes que tienen dos funciones, f de x y g de x, y lo que quieren calcular son, por un lado, las raíces de f de x, ¿sí? Y por otro lado, los puntos de corte entre estas dos funciones.
Entonces, para esto vamos a utilizar este comando givenFind, que no es otra cosa que un comando que me permite resolver sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Yo lo primero que hice fue, ¿qué nos tenemos que acordar? Primero, ¿cómo se definía una función? Esto, ¿lo recuerdan cómo era? Para definir una función f de x, utilizaba este comando, perdón, vamos a hacer otra vez acá abajo, f de x, ¿sí? Donde x es mi variable independiente, va a ser igual, uso el 2 puntos igual para definir la función, o definir cualquier variable, menos 2, la voy a volver a definir, está ahí arriba, pero menos 2 por x al cuadrado, más 50, ¿sí? Me marca error porque estoy adentro del... Lo voy a subir acá. Estaba como adentro del comando givenFind, ¿sí? Entonces, yo defino la función de esta manera. Puedo definir funciones de esta forma, puedo definir variables de esta forma, como yo puse acá, x 2 puntos igual menos 1. ¿Sí? Acá yo lo que estoy haciendo es asignar un valor a x. Y ahora, en el primer caso, que yo quiero encontrar las raíces de f de x, ¿sí? Esta es una función cuadrática, con lo cual va a tener dos raíces. ¿Cómo hago para encontrar estas dos raíces? Bueno, lo que hice fue utilizar este comando givenFind, directamente lo escriben given, ¿sí? O también lo tienen acá, en formato, no, View. En View Toolbars, ¿dónde estaba? Jenny, ¿te acordás? No, siempre lo escribí. No me acuerdo en qué. Bueno, en alguna de las ventanitas está, pero no importa. Lo pueden escribir. Escriben given, ¿sí? Escriben la función que ustedes quieren resolver. En este caso, yo lo que hice fue, dije, bueno, quiero buscar una raíz, con lo cual tengo que igualar a 0 esta función, f de x, la igualo a 0, ¿sí? Y para encontrar, o en este comando givenFind, tienen que usar este signo igual, que es el igual booleano, que eso sí está en la barra de herramientas booleana, ¿sí? Que es este que está acá. Fíjense que es un igual más gordito, más como en negrita, ¿sí? Si yo acá en el comando givenFind pongo el igual anterior, el que es para definir funciones, fíjense que, bueno, fíjense que me marca esto rojo, es un error, ¿sí? Entonces acá tengo que poner el igual booleano, que es este. Ahí funcionó. Y ahora le pongo que me encuentre, o sea, entonces, given, dada esta ecuación, yo quiero que me encuentre find, ¿qué cosa? X, ¿sí? La variable independiente en este caso. Y como quiero que me la muestre, uso el igual común, el signo igual, ¿sí? El tradicional. Y acá me muestra el resultado, menos 5. ¿Sí? Bueno, acá voy a obtener un valor, una de las raíces de esta función de x. ¿Qué pasa si yo quiero obtener la otra raíz? Que bueno, algo un poquito lo estuvieron viendo en el ejemplo que les dio Walter de la ecuación de Van der Waals, que ustedes tienen 3 raíces para cada valor de presión. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que encontrar esas 3 raíces. Bueno, ¿cómo hago para encontrar esas 3 raíces? Lo que tengo que cambiar es el valor, o sea, la función que yo tengo que encontrar la raíz, este givenFind, siempre es la misma. Esta función no cambia. Lo que tengo que cambiar es el valor semilla, que es el valor que yo le asigno acá para que este comando me dé una respuesta. Esto funciona por un método numérico, ¿sí? Necesito un valor semilla para que este método numérico empiece a trabajar. Entonces, fíjense, si yo acá no le doy un valor a x, tampoco, el givenFind, ¿sí? Acá me marca un error.
porque no tengo valor semilla. Entonces yo le doy un valor semilla. ¿Cuál era? -1, había puesto. Sí. Y ahí me resuelve. Ahora, yo quiero encontrar el otro valor de la otra raíz de esta función, y lo que hago entonces, fíjense acá abajo, es cambiar el valor semilla. ¿Sí? Cambié el valor semilla, pongo el valor 1, y fíjense que el mismo bloque de resolución ahora me tira como solución 5. ¿Sí? Entonces acá tengo las dos raíces, -5 y 5. Este es digamos, una ecuación muy sencilla, pero después, bueno, pueden tener ecuaciones mucho más complejas. Fíjense yo acá, si le cambio el valor semilla y le pongo -10, y fíjense que otra vez me tira la misma solución, -5. ¿Sí? Eso es por la forma de la parábola esta, de la curva, de la cuadrática. Entonces es importante para ustedes cuando van a poner los valores semilla, más que nada cuando estén si quieren calcular un diagrama PV, por ejemplo, a partir de una ecuación de Van der Waals, el valor semilla que yo pongo para volumen no es cualquier valor, ¿sí? Yo más o menos tengo que saber la forma de la ecuación y dónde puedo tener fase líquida, dónde puedo tener fase gas, para yo saber qué valores semilla ir dándole para que me tire las distintas soluciones, ¿sí? Si no, voy a estar probando hasta que, bueno, por ahí en algún momento, por prueba y error, llegan a la solución. Bien, otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es, me pedía los puntos de corte entre estas dos funciones, entre estas dos curvas. Entonces, lo que yo tengo que hacer para saber los puntos de corte es plantear un sistema de ecuaciones para encontrar la solución para estas dos ecuaciones, valga la redundancia. Entonces, fíjense, acá yo lo que hice es armé un sistema de ecuaciones con las dos funciones que me daba, ¿sí? Ahora, otra vez, given las dos funciones, find, y ahora quiero que me encuentre x e y, ¿sí? Y me da, en este caso, la solución es un vector que tiene dos elementos, ¿sí? El primer elemento es x, o sea, -5,4 es x, y -8,8 sería y, ¿sí? Fíjense acá otra vez que este sistema de ecuaciones también tiene dos soluciones, porque esta es una parábola. Así que yo le tuve que dar valores semilla, tanto a x como a y, le di estos valores semilla, -1, 1, y me encuentra una solución. Si yo quiero hallar la otra solución del sistema de ecuaciones, tengo que cambiar los valores semillas, ¿sí? Y una cosa que tienen que tener en cuenta cuando usan este comando given_find, las ecuaciones tienen que ser independientes, no pueden ser linealmente dependientes. Eso es una cosa que hay que mirar, no solamente para usar el comando given_find, sino para resolver cualquier sistema de ecuaciones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que si ustedes tienen dos ecuaciones, o sea, tienen que tener tanta cantidad de ecuaciones como incógnitas. Entonces, si yo acá puse dos ecuaciones, tengo que pedirle que me encuentre dos incógnitas, ¿sí? Esto también a veces hace que tengan algún problema cuando quieren resolver algo con este bloque de resolución, que no chequean eso. Ustedes háblenme, párenme, pregúntenme si hay algo que no entienden. Eso es con respecto al given find. Creo que por ahora no hace más falta que les aclare nada de esto. Bien. Y después vamos a ver lo que es el... ¿Dónde está? No me abre. No me abre, a ver, voy a dejar de presentar, a ver si me deja ahora. ¿Qué le pasa? Oh.
Bueno, acá pude abrir, no sé qué pasaba, que no me abría el... Bueno, vamos entonces con el 3, ¿sí? 3, 4... 3, 4 y 5 lo miramos así rapidito cómo son los planteos y después ustedes intentan resolverlo. ¿Qué es lo que... ¿El 3 lo plantearon? Yo sí, igual lo había dejado medio resuelto Walter Lo ayer. había... Claro, Walter les había hecho Ha sintetizado, claro. les había hecho se les había dado como ejemplo cómo hacerlos. Bueno, acá, ¿qué es lo importante? ¿Sí? A ustedes les pide que representen el comportamiento PB para el dióxido de carbono utilizando la ecuación de Van der Waals. Lo que les dice es que grafiquen esta función en un rango de volúmenes específicos entre 65 y 2000 centímetros cúbicos por mol para distintas temperaturas. ¿Sí? Y después, bueno, que superpongan la predicción que se obtiene a partir de la ecuación de gases ideales. Entonces, lo primero que tienen que hacer, bueno, o que siempre les conviene hacer para resolver un problema o plantear un problema en MATCAD es definir, ¿sí?, las variables conocidas, los valores conocidos. ¿Sí? Yo acá lo primero que hice fue definir para el dióxido de carbono temperatura, presión y volumen críticos, ¿sí? La constante de los gases ideales, ¿sí?, en unidades que estén de acuerdo a los valores a las unidades que tengo para el resto de los parámetros, ¿sí? Factor acéntrico. Siempre lo que yo hago y les aconsejo es que trabajen sin unidades. El MATCAD les da la posibilidad de trabajar con unidades integradas. Eso a veces trae algunos problemas en la resolución. Yo les aconsejo que no trabajen con las unidades integradas, ¿sí? Yo directamente temperatura crítica en este caso le puse 304.2, ¿sí? Un número sin unidades. Sí, al lado le agregué Kelvin, ¿sí? Fíjense que esto está separado, no está puesto dentro de, o sea, esta variable TC que yo definí, que es la temperatura crítica, no tiene unidades. Pero sí le pongo yo las unidades a un costadito para acordarme en qué unidades estoy trabajando. Esto es una cuestión de organizarse para resolver los ejercicios. Siempre yo voy registrando, entonces, a un costado las unidades para saber y no cometer errores, pero no trabajo con las unidades integradas de MATCAD. Este ejercicio era bastante sencillo. La complejidad que tiene, tal vez, ¿sí?, es que, para poder hacer el gráfico, ustedes tienen que definir, como les dice, en un rango de volúmenes que tienen que representar esta función de Van der Waals. Definimos al volumen como una variable de rango. ¿Esto se acuerdan cómo era? ¿Se acuerdan? Ahí en la barra de figura, ¿no? Para definirlo directamente, donde están las barras de las matrices. Acá, en las barras de las matrices, acá es una variable de rango, ¿sí? Entonces, yo lo que hice fue definirla de 65 a 2000, fíjense que yo acá puse B, 2 puntos igual, porque estoy definiendo esta variable volumen, no es una variable independiente, y lo que hice fue de 65, y le puse 66, porque ahí le doy la pauta de cómo quiero que sea el incremento de esta variable, ¿sí? Yo quiero que vaya de 1 en 1, en este caso, porque es un número muy grande, pero bueno, a veces depende. Por defecto creo que te toma de 1 en 1. Pero hay veces que, bueno, uno quiere o graficarlo, digamos, o tener más o menos precisión en un gráfico, y acá esto nos permite. Si yo no le pongo nada acá, de cualquier forma es una variable de rango, ¿sí?, pero me va a tomar el incremento de la variable por defecto. Si yo le pongo la coma y le digo, bueno, ¿cuál quiero que sea el siguiente?, me va a calcular todo entre 65 y 2000 incrementado de a una unidad, en este caso. Yo podría decir, bueno, que el siguiente quiero que sea 65,5, y ahí me va a incrementar a 0,5 unidades, ¿sí? Esto lo pueden ustedes ver. Entonces, acá defino el volumen como una variable de rango. Si yo pongo que me muestre el volumen,
¿sí? Voy a poner B igual, fíjense que es un vector esto, ¿sí? Me muestra todos los valores que toma B, ¿sí? Hasta llegar a 2000, ¿sí? Esto lo borro. Bueno, si pudiera. Ahí está. Bueno, entonces lo que hago es defino la ecuación de Van der Waals, que va a ser función del volumen y la temperatura, ¿sí? Y defino la función que corresponde. Yo ya previamente definí lo que son los parámetros A y B minúscula de Van der Waals en función de los valores críticos. Y entonces después directamente lo que hago es decirle que me grafique, ¿sí? P en función de volumen a las distintas temperaturas que me pedía. A 260 se reemplaza acá directamente y me calcula. Me grafica 260, a 280, a 300, 330 y 350. ¿Sí? Esto está, ¿saben cómo hacerlo? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que le...? No quiero perder el tiempo por ahí en detalles que ya lo saben. Si tienen alguna duda... Sí. ¿Cómo haces en el gráfico para cambiar las temperaturas, así, para poner varias? Eso no sé cómo hacerlo. Bien. No, perfecto. Yo por eso digo, quiero que me pregunten, porque a veces cuando uno lo quiere hacer no sabe cómo. A ver. Acá. ¿Sí? Yo grafiqué P versus P en función del volumen, ¿sí? B lo puse acá abajo, que es la variable independiente, y lo que fui definiendo son los distintos valores de temperatura. Simplemente, digamos, para agregar líneas o funciones al gráfico con la coma, si yo estoy acá, aprieto coma, ¿sí? Fíjate que bajé a una nueva línea y me permite agregar otra función a graficar. Entonces yo le voy a decir, bueno, que ahora me grafique otra vez la función P, ¿sí? Que yo había definido así la ecuación de Van der Waals la había definido así, P de B y temperatura, ¿sí? Claro. Me pido que me grafique esta función P en función del volumen, pero ahora se arregla esto, ¿eh? Ahora, así no. Pero para ahora, en vez de la temperatura, le voy a dar un valor, ¿sí? Yo ya le di el valor 260, bueno, ahora le voy a dar el valor 280. ¿Sí? Directamente lo escribo. Bien, entendí, gracias. ¿Sí? Había que poner comas, bien. Había que poner comas, sí. Sí. Y así hago con todas. ¿Alguna otra duda de cómo hacer esto, cómo graficar, cómo insertar el gráfico? ¿A todos les queda claro? Fíjense que algo que pueden hacer... A ver, yo acá lo que hice fue representar la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Completa. Fíjense que me queda que la primera parte, que es muy empinada, no se ve, ¿sí? Está graficada desde 65 a 2000. Si yo la grafico, no me va a hacer nada porque está cortada ahí desde 65. Si yo acá lo que tendría que hacer, si quisiera definir el comportamiento, o sea, el diagrama PV, es ver en la zona de equilibrio, ver la temperatura crítica, ¿sí? La temperatura crítica es 304, entonces por debajo de la temperatura crítica, yo tendría que ver, bueno, que en realidad estas serían isotermas, ¿no? Lo que estoy graficando acá, de Van der Waals. Sí. ¿Sí o no? Bueno, entonces tendría que ver que hay una zona de estas isotermas que en realidad, como hoy decíamos, la ecuación de Van der Waals tiene 3 raíces. Hay una que es que no tiene sentido físico, que es la raíz del medio. Entonces, bueno, tendría que ver, en realidad acá sería como una recta, ¿sí? Walter les explicó cómo ver eso. Tienen que tomar distintos valores de presión y sacar las raíces de la ecuación de Van der Waals.
Sí, nos explicó algo de las áreas por debajo también, de la de P cómo crítica, cortar. ¿no? Que se compensan las áreas. Claro, Sí, eso nos también. dijo. Pero lo mencionó nada más, o sea, no dio ni las funciones, Sí. ni, o sea, mencionó que era una recta nada más. Claro, ustedes lo que tienen que saber acá, yo les diría, lo que pueden hacer es calcular por debajo de la P crítica, fíjense que es 73, y la T crítica es 304, o sea que para estas, para las tres primeras, ¿sí? Para las tres primeras isotermas ustedes estarían por debajo o en la zona de equilibrio líquido-vapor, ¿no? Porque están por debajo de la T crítica. Para 260, 280 y 300. Entonces, para esas tres, ustedes lo que podrían es sacar las raíces, calculan la presión, fijan valores de presión por debajo de la P crítica y pueden calcular las raíces, el volumen. Tienen presión y temperatura y calculan los volúmenes de líquido saturado y de vapor saturado. ¿Sí? Como lo hizo Walton en la teoría. Bien. Después lo que les pide que en este mismo gráfico representen la ecuación de estado de gas ideal o el comportamiento de gas ideal para las mismas temperaturas. Y acá simplemente yo lo que les quería mostrar es que ustedes, por ejemplo, este es el mismo gráfico, como acá les queda muy apiñadito, ¿sí? Todo lo que es las funciones graficadas, y por ahí no pueden ver las diferencias, uno puede, el mismo gráfico, cambiando los límites del gráfico, fíjense que esto está entre 65, el volumen le puse 65 a 500. Esto lo cambiás a mano. ¿Sí? Acá yo le pongo 0. Le puedo poner, qué sé yo, vamos a poner entre 100 y 500, y bueno, me va a ajustar el eje lo que me representa, ¿sí? Entonces acá pueden, digamos, focalizar en algún área del gráfico que ustedes tengan mayor interés o quieran ver con más detalle. ¿Se ve o no? Que me quedó todo tapado. Bien. Marina, una pregunta. En ese caso, cuando nosotros cambiamos lo del eje X, siempre Sí. tiene que ser en el mismo rango que nosotros definimos para esa variable, ¿no? Claro, porque si ustedes, por ejemplo, el volumen estaba definido entre 65 y 2000. Si yo acá le pongo de 0, supongan, de 0 a 70, fíjense que por debajo de 65 no hay nada. ¿Sí? Sí, claro. Porque esto lo que yo les decía hoy, ustedes acá están graficando vectores. Si yo les mostré que hoy, yo le pedí que me muestre lo que era el volumen, ¿sí? Puse V igual, ¿sí? Y me tiró un vector con todos los elementos, ¿sí? Que va de 65 a 2000. Es un vector muy grande. ¿Sí? Y yo si yo le pido, por ejemplo, que me muestre P de B, vamos a poner una temperatura 260, fíjense que también es un vector, ¿sí? Son todos valores de presión para cada volumen, ¿sí? O sea que para este primer volumen, para 65 y 200, 65 centímetros cúbicos creo que eran, y 260 Kelvin, la presión es esta, y así para todos los valores de volumen a esta temperatura, ¿sí? Para otra condición de temperatura, PdB 280, ¿sí? Toma otros valores. Entonces, en definitiva, lo que yo estoy graficando acá son vectores. Este vector en función de este. ¿Sí? Es por eso que cuando ustedes
no es una variable continua, ¿sí? B, es un vector. Por eso cuando ustedes grafican, por debajo de los límites que establecieron para el vector, o sea, por fuera de ese rango no hay nada, no hay función. Fíjense que si yo defino cualquier otra función y la grafico, vamos a ver la diferencia, ¿sí? F de x, una función bien, es igual a x más 1, ¿sí? Bueno, me marca porque es una es mayúscula, otra es minúscula. Y yo quiero graficar esta función, le digo f de x en función de x, bueno, ya me la hizo solita, y fíjense que ahí sí es una función continua porque no definí x como un vector. ¿Sí? Yo puedo ir, qué sé yo, desde menos 1000, bueno, desde menos 1000 hasta 1000, o hasta 10. Porque hay algo que... ¿Sí? No sé por qué me la corta acá. Ah, debe ser por la cantidad de puntos que puede graficar. No sé por qué. Ahora, si yo, por ejemplo, a x la defino como un vector de 3 elementos, 1, 2, 3, y le pido que me grafique f de x, no me la grafica. Ah, no puse x. Pero ahí está. Fíjense. Qué diferencia, ¿no? Acá ya no me grafica la función continua, sino para estos puntos. ¿Sí? Acá, o sea, acá lo que me está graficando son dos vectores, o sea, termina siendo f de x, termina siendo también otro vector. ¿Sí? Me grafica dos vectores, punto a punto. Acá pasa lo mismo. ¿Sí? Estas son cosas que ustedes van a ver cuando, o sea, bueno, cuando vayan a querer hacer gráficos, les va a pasar en algunos casos que por ahí tienen algún problema para representar. Una cosa que tienen que ver, que yo hice recién, si ustedes hacen doble clic sobre digamos, el símbolo del gráfico, de la función correspondiente, se les abre esta ventanita donde en Traces pueden cambiar lo que es la representación de esa función. Yo acá le puse que quería que fueran en types, si tienen lines y points. Acá lo pueden cambiar, si quieren ser líneas o puntos. ¿Sí? Pueden cambiar color, ¿sí? Pueden cambiar tamaño también. Wait, este es el tamaño del punto. ¿Sí? Bueno, son distintas funciones, distintas, digamos, opciones que tienen para cambiar los gráficos. Esto, bueno, no venía el problema, pero salió, seguro que lo van a usar en algún momento. Y después, en el 4, en el punto 4, que era lo que estaban consultando hoy, que lo que tienen que hacer es
usar esta información que generaron en el problema anterior, o sea, ustedes ya calcularon la presión en función del volumen y la temperatura, y obtener un gráfico de Z que está predicho por esta ecuación en función de la presión reducida para estas mismas temperaturas. Y lo que les dice es que, bueno, nada, utilice temperatura reducida para la representación. Entonces, lo que yo hago acá, ¿qué es? Yo tengo la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Puedo calcular el volumen, perdón, la presión para cada temperatura y volumen, ¿sí? Entonces voy definiendo una, yo acá la definí como P260, 260 es la primera temperatura, la dejo en función del volumen y le digo que va a ser igual a la expresión esta que utilicé para definir la ecuación de Van der Waals, o sea, P de vol era el vector, la variable de rango que yo definí como volumen, P entonces evaluada en vol a 260, ¿sí? Luego calculo la presión reducida para esa temperatura también. ¿Cómo la calculo? Como la presión de Van der Waals dividido la P crítica. Y después calculo el coeficiente de compresibilidad, Z, ¿sí? Z, que va a ser igual a P por B sobre RT. ¿Sí? Como estoy todo a 260, es la P que P. La P de Van der Waals, evaluada a 260 y el volumen, por el volumen, dividido RG por 260, que es la temperatura, ¿sí? Eso lo voy a hacer para cada temperatura. Fíjense que en cada caso yo obtengo vectores. O sea, un vector es la presión de Van der Waals, otro vector es la presión reducida a esa temperatura, otro vector es, el coeficiente de es Z para esa temperatura. Y todo en función de volumen. Voy a hacer eso para todas las temperaturas y después lo que finalmente grafico, esto era lo que preguntaban hoy, era el Z en función de la P reducida. Y todo en función de volumen. Todas van a ser variables, funciones que dependen del volumen. ¿Se entiende? Sí, ¿Quién profe, había entendido dónde tenía el error. ¿Qué habías hecho vos, Lucas? Me quedaba en función del volumen y de la temperatura. Entonces no había bajado un grado de libertad, Claro, sería. claro. Acá no habías calculado el Z para cada temperatura. No, lo que me quedaba era que el PR, ponele, lo ponía en función del volumen y de la temperatura. Entonces me daba Ah, error de función o algo por el estilo era. claro. Pero ahora ya entendí cómo lo podías hacer. O sea, no Sí. estaba mal hecho, sino que No, estaba estabas mal bien programado. encarado. Tenías ahí un problema en la representación. Claro. Bien. Bien. ¿Alguien tiene? Bueno, el 5, no lo vamos a ver, háganlo ustedes, traten de hacerlo. Lo que es, ahora, el gráfico este que hicieron en el ejercicio 4, tienen que superponer un gráfico de Z versus PR, pero obtenido a partir de la correlación generalizada para el segundo coeficiente virial B, ¿sí? Esta es la correlación de Pitzer, la correlación generalizada para B. Entonces ustedes van a tener que calcular, van a tener que definir el Z de la correlación, o sea, el Z en función de este B, del coeficiente B, y este B a su vez se calcula a partir de B0 y de B1, que son funciones de la temperatura reducida. Bueno, esto fíjense ustedes, después lo calculan y tratan de obtener el gráfico para esta correlación. ¿Sí?
¿Alguna duda con esto? Bueno, después cuando intenten hacerlo, nos cuentan cómo les fue. Como les decía Jenny, si tienen algún inconveniente cuando están queriendo resolverlo con MATCAD, pueden en el foro ahí subir las capturas de pantalla para ver, que así nosotros podemos ver qué es lo que están haciendo, porque muchas veces son errores son cuestiones de MATCAD, del programa, no está mal planteado, sino que la dificultad les aparece ahí. Profe, entonces habías dicho que ya se podía hacer toda la IA1, ¿no? Iván, ¿cómo estás? No, pensé que sí, pero no. Hay algunos ejercicios que todavía no llegaron. Bien. La fase, los que son de líquido, todavía no llegaron en la teoría. Ya para el martes sí, con la teoría del martes ya van a poder resolver todo. Bien, mis entonces de puntos son esta parte. Sí, son, a ver, ya te digo, ¿cuáles no? No pueden resolver. Claro, el 10 creo que no. El 10 y el 11 no. No vieron ecuación de estado para líquidos todavía. Y el 12, que es de la correlación de Racket, es muy pavo. ¿Ustedes escuchan mucha interferencia? Soy yo, capaz que. Pero bueno, tampoco. Podrían hacer hasta el 9. Buenísimo, muchas gracias. El 8 creo que tampoco. El Creo. 8. Creo que no llegó a explicar esa ecuación. No llegó a Penn Robinson todavía. No, entonces el 8 y el 9 tampoco. O sea, el 9, el último. De cualquier manera, la ecuación cúbica de Penn Robinson es otra ecuación, a ver, es más compleja que la de Van der Waals, van añadiendo más términos y parámetros para hacer las predicciones más exactas, pero la forma de cálculo es la misma, es una ecuación de presión en función de volumen y temperatura. No es algo distinto, son otras ecuaciones que tal vez tienen una mejor predicción. Bien. En ciertas condiciones, ¿no? Pero bueno, puede ser que todavía no llegó a Penn Robinson, entonces el 8 tampoco. Esperen a que les dé. Igual tienen bastante para hacer. Sí, hasta el 6 sería. El 7 también. Ah, no, el 7 tienen Penn Robinson. El 8 también. El 9 pueden hacer los primeros incisos. El 10, no. 10, 11, 12 no.
Jenny, anda, ¿eh? Bueno, voy Jenny. Buen Dale. fin de a todos. Chau, Jenny. Chao.